Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el canal donde miramos detrás de los titulares y seguimos los latidos que casi nadie escucha. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale a suscribirse, pulsa en unirte para apoyar a esta familia que no para de crecer y no olvides dejar tu like y tu comentario. Porque la historia de esta noche no es un simple dato de farándula, es una página que se abre sola, hecha de memoria, de amor y de palabras que nunca terminaron de decirse. El amanecer en un barrio tranquilo a las afueras de Estambul comenzó como cualquier otro. Hasta que un coche oscuro, con los cristales ahumados, se deslizó por la calle principal sin hacer ruido. Al principio nadie lo miró dos veces, los vecinos aquí respetan el silencio de las primeras horas. Pero bastó con que uno de los jóvenes del lugar escuchara una voz breve, baja, para que la certeza cruzara como un rayo. Debajo de una gorra y unas gafas grandes, escondiendo el cansancio de los ojos, estaba él. No lo podía creer, dijo el chico, todavía temblando de emoción. Era Gökberk Demirci, solo, calado, pensativo. Y con esa revelación, los murmullos se multiplicaron. Al mediodía, cada esquina, cada mesa del café de la avenida y cada banco del pequeño parque respiraban la misma pregunta. ¿Qué hacía Gökberk allí, sin cámaras, sin equipo, sin agenda? La intuición, en pueblos y barrios como este, camina a la par de la curiosidad. No era un lugar cualquiera. Era la zona donde la infancia de Özge Yaz había dejado huellas. La escuela donde aprendió a hablar frente a los demás, la casa donde alguna vez apagaron luces tarde tras una función escolar, la ribera donde el sol poniente conoce historias que nadie cuenta del todo. Los testigos coinciden en que Gökberk no llegó rodeado de nadie. Bajó del coche como quien regresa a una pregunta antigua. Su primera parada fue la escuela del barrio, una construcción sencilla, hombro a hombro con los años, la misma en la que Özge pasó tardes eternas entre tareas y risas. Lo vieron caminar por el patio vacío, fijar la mirada en un aula con cortinas claras, respirar hondo y seguir. Después, dicen, cruzó hasta una casa de té junto al agua, donde la brisa acaricia el alfabeto de las orillas y las sillas miran el reflejo como si esperaran respuestas. Se sentó casi una hora, contó el dueño, sirviendo memoria con el azúcar guardado. Pidió té negro, sin azúcar, y miró el río. Parecía que buscaba algo que no tiene nombre. Más tarde, alguien lo vio perderse por la plaza, detenerse frente a una estatua antigua que aquí significa resistencia, paciencia, continuidad. Nadie pasó por alto el detalle. Hacía apenas unas semanas, una foto discreta de Özge con su familia, tomada en ese mismo lugar, había hecho sonreír a miles. Coincidencia o destino que encontró su oportunidad. Una fuente cercana a Gökberk rompió el silencio con suavidad. Él ha estado en un tiempo de introspección. Habla de Özge más de lo que quisiera admitir. Dice que hubo cosas que no se dijeron, emociones que se quedaron en el umbral. Siente que ese capítulo no está realmente cerrado. Los seguidores, los que los vieron crecer como pareja frente a la cámara y más allá de ella, hicieron lo que mejor saben: imaginar, recordar, conectar pistas. Las redes se llenaron de frases que se repetían como mantra, sin etiquetas, sin ruido sobrante. Gökberk vuelve al origen. Özge y Gökberk, siempre. Segundas oportunidades. Cada publicación traía, en el fondo, la misma pregunta, moldeada por la nostalgia y por el deseo. ¿Podría ser este el comienzo de una reconciliación? Pero el momento que dejó más nudos en la garganta no lo provocó un reportero ni un fan. Lo dio una vecina mayor, amiga de la familia Yaz. Se plantó frente a la casa donde Özge creció, recordó ella, con los ojos llenos de esa claridad de quien ha visto demasiado. No tocó el timbre. No llamó a nadie. Miró una ventana, suspiró hondo y se fue. Había corazón en sus ojos, y una pregunta muda que todos entendimos. Horas después, un transeúnte grabó un breve clip de Gökberk subiendo al coche. En el murmullo del barrio, entre el motor y un pájaro que pasaba, se le oyó decir: hay lugares que guardan más que recuerdos. Bastó esa línea sencilla para incendiar la imaginación colectiva. En minutos, teorías y lecturas se multiplicaron en pantallas ajenas. Un rumor no verificado añadió una capa de intriga. El detonante habría sido una carta, supuestamente escrita por una amiga de la infancia de Özge, que le recordaba a Gökberk que el amor verdadero no se gasta, solo espera el momento de volver a nombrarse. Nadie ha visto la carta, nadie puede confirmarla, y sin embargo, la idea se adhirió a la historia como una señal en el camino. Un periodista de Estambul, que consiguió hablar con Gökberk justo antes de que se marchara, compartió la escena con lujo de detalle. Le pregunté si su visita tenía que ver con Özge, contó. Sonrió apenas y me dijo: hay historias que merecen otro final.
Luego cerró la puerta del coche y se fue sin mirar atrás. Desde entonces, esa frase vive en titulares y pie de foto, como una melodía que no se agota. Mientras tanto, el equipo de Oske mantuvo un silencio impecable. Sin confirmaciones, sin negaciones. Solo una amiga cercana, con permiso de decir lo justo, se atrevió a abrir una ranura, le avisaron de la visita y la sorprendió profundamente. Oske está en una etapa serena, enfocada en sus proyectos y en sí misma. Saber que Gökberk estuvo en el barrio que la formó removió emociones antiguas, no con dolor, sino con una lucidez que necesita tiempo. Poco después, ojos atentos notaron algo en la historia de Instagram de Oske. Un video breve del río, el mismo que besa la terraza de la casa de té, y una línea todavía más breve. Nada vuelve igual, pero todo deja huella. Desapareció en minutos, como quienes dicen mucho sin pretenderlo. Para los que aún creen en esa conexión, la frase no fue casualidad, era el eco del mismo impulso que llevó a Gökberk de regreso a ese sitio. Los programas de tertulia, las mesas de análisis y los paneles de entretenimiento no tardaron en apropiarse del tema. Hubo quien dijo que Gökberk no es un hombre de golpes de efecto y que si fue hasta allí, no lo hizo para la foto, sino para cerrar un ciclo, o quizá para pedir perdón de una forma que solo él entiende. Otros, más soñadores, se animaron a imaginar un comienzo, no necesariamente de romance, pero sí de paz. Porque hay historias que incluso separadas respiran el mismo aire. Para alimentar el misterio, apareció al día siguiente un video de la cámara de seguridad del café junto al agua. En la imagen granulada se ve a Gökberk inclinarse, escribir algo en una servilleta y doblarla con cuidado antes de irse. El dueño asegura que, cuando limpió la mesa, vio unas iniciales en tinta azul, OY. Nadie puede decir si era un mensaje, un gesto de costumbre o el rastro de un recuerdo. Los seguidores, claro, lo han convertido en reliquia en la era del amor digital, una pieza mínima que hace visibles sentimientos demasiado delicados para gritarlos. Un último detalle, ofrecido por un vecino a quien se le escapan pocas cosas. Antes de abandonar la zona, Gökberk compró un pequeño ramo de flores silvestres en la tienda de la esquina. La dueña se atrevió a preguntar para quién eran, quizá jugando, quizá sabiendo. Él sonrió y respondió, para alguien que todavía ilumina mis días, aunque esté lejos. En cuestión de horas, la frase corrió de captura en captura hasta volverse lema, recordatorio, refugio. Aún así, debajo de las conjeturas y de las postales emotivas que fabricamos entre todos, hay algo más sencillo. Un hombre sosteniendo su pasado con las manos abiertas y una mujer redescubriendo la manera en que su propia historia se escribe cuando nadie está mirando. Lo resumió con precisión un periodista turco en su columna del domingo. Gökberk no regresó por Oske, regresó para encontrarse con la versión de sí mismo que solo ella conoció. Desde ese día, ninguno de los dos ha hablado en público sobre el tema. Y sin embargo, el guión del mundo parece listo para su siguiente escena. En los próximos días, tanto Gökberk como Oske están invitados al mismo evento benéfico en Estambul. Los fans ya están en alerta. Basta una mirada, un saludo imperceptible, una fotografía tomada al vuelo para que el rumor cambie de piel y se convierta en certeza para algunos, en ilusión para otros, en capítulo nuevo para quienes creen que la vida premia la paciencia. Detrás de los focos, hay detalles que solo quienes conocen sus trayectorias pueden leer. La forma en que él evita hablar de su vida privada si no es estrictamente necesario, la manera en que ella transforma el ruido en disciplina, el dolor en trabajo silencioso. Por eso esta visita, tan sobria, adquiere el peso de los signos que importan. No hubo escoltas, no hubo estallidos de luz, no hubo frases largas, solo presencias, sombras y el rumor del agua. Y si todo se reduce a una pregunta, quizás sea esta. ¿Fue el viaje de Gökberk un gesto de amor, una búsqueda de cierre o una despedida simbólica? Puede que las tres cosas convivan sin pelearse. Tal vez uno vuelve al lugar donde todo empezó no para repetir, sino para entender. Tal vez se trata de mirar el mismo paisaje y entender por fin que no somos los de antes, que el sentimiento cambió de forma, que la memoria es un hogar al que se vuelve con o sin llave. Hay quienes han recopilado pequeños indicios que quedaron flotando en el aire. La amiga de Oske que asegura que la actriz leyó, sin responder, un mensaje breve días atrás. El chofer que afirma que Gökberk preguntó por una calle que ya no existe con ese nombre. La vecina que insiste en haber visto a un gato dormir justo en el umbral de la casa donde antes se escuchaban risas. Y los silencios, que dicen más que cualquier testimonio. Si el destino está haciendo su trabajo, lo sabremos pronto. Tal vez se crucen en ese evento benéfico y todo se resuelva en un gesto que solo ellos entenderán. Tal vez no suceda nada visible.
y sin embargo, el paso de uno cerca del otro baste para que cada quien encuentre su borde, su orilla, su propio perdón. Porque el amor, cuando es de verdad, no se gasta, se transforma en la clase de serenidad que hace falta para caminar sin lastimar. Cuéntanos qué piensas. ¿Crees que lo de hoy es un prólogo de algo que estaba esperando su momento, o una despedida dicha sin palabras? ¿Fue iniciativa de Gökberk, fue una señal para Özge, o fue una conversación entre ambos que solo entendieron ellos? Te leemos. Y antes de irte, recuerda por qué existe escándalos de series turcas, para encontrar no solo el quién y el qué, sino el por qué, ese pulso que se oculta debajo de cada titular. Dale like, deja tu comentario, suscríbete y pulsa en unirte si quieres ayudarnos a seguir contando las historias que el mundo siente pero pocas veces se atreve a escuchar. Hasta la próxima, mantén el corazón abierto, alimenta la curiosidad y recuerda, a veces el silencio habla más alto que cualquier palabra. Y cuando habla, no miente. A veces basta un té sin azúcar, una servilleta doblada con iniciales, un ramo de flores silvestres, una ventana que devuelve la mirada. A veces, solo a veces, lo único que hace falta para encender de nuevo la vida es volver al lugar donde, sin saberlo, la dejamos encendida. Si algo queda claro después de este día, es que no siempre se trata de dar explicaciones, sino de sostenerlas. Gökberk decidió caminar por un territorio que ya conocía, con pasos nuevos, y el barrio respondió con respeto. Özge eligió el gesto mínimo de una historia efímera, y el mundo entendió el mensaje sin necesidad de subrayados. Lo que venga después no nos pertenece, pero nos toca a todos porque nos recuerda lo esencial. Hay historias que, pase lo que pase, no se borran, se escriben de otra forma. Y quizás sea ese el punto final por hoy. Hay lugares que guardan más que recuerdos y personas que, sin prometerlo, se convierten en memoria. Lo demás, si llega, será cuando deba. Nosotros estaremos aquí para contarlo, con calma, con cuidado, siguiendo el rastro de lo que no hace ruido pero cambia destinos.